Introducción a la política fiscal y monetaria. Para influir en la economía, las autoridades cuentan con dos herramientas principales. Uno, la política monetaria y dos, la política fiscal. Los bancos centrales dirigen la actividad de manera indirecta al influir en la oferta monetaria mediante ajustes de las tasas de interés, los encajes bancarios y la venta de títulos públicos y divisas. Los gobiernos influyen en la economía modificando el nivel y los tipos de impuestos, la medida y la composición del gasto, y el grado y la forma de endeudamiento. Los gobiernos influyen directa e indirectamente en la forma en que se usan los recursos en la economía, como lo muestra la ecuación básica de la contabilidad del ingreso nacional. Producto Interno Bruto es igual a C más I más G más XN. Además de la provisión de bienes y servicios, los objetivos de la política fiscal varían a corto plazo. Los gobiernos pueden apuntar a la estabilización macroeconómica, por ejemplo, estimulando una economía debilitada, combatiendo un alza de la inflación o reduciendo las vulnerabilidades externas a más largo plazo. El objetivo puede ser fomentar el crecimiento sostenible o reducir la pobreza con medidas por el lado de la oferta para mejorar la infraestructura o la educación. La importancia relativa de estos objetivos difiere según las circunstancias de cada país. A corto plazo, las prioridades pueden reflejar el ciclo económico o la respuesta a un desastre natural, y a más largo plazo, el nivel de desarrollo, los aspectos demográficos o la dotación de recursos. A fin de reducir la pobreza, un país de bajo ingreso podría inclinar el gasto hacia la atención primaria de la salud, mientras que en una economía avanzada se podría reformar el régimen jubilatorio para atender los crecientes costos a largo plazo resultantes del envejecimiento poblacional. Política fiscal y monetaria. La política monetaria se encarga de usar la cantidad de dinero como variable para encontrar y mantener la estabilidad económica. Esta política la lleva a cabo el Banco Central de cada país. Son las autoridades monetarias quienes controlan la cantidad de dinero en circulación. De igual forma, son ellos quienes se encargan de tomar decisiones referidas al mercado del dinero. Solo ellos pueden modificar la cantidad de dinero o el tipo de interés. Dentro de la política Características generales monetaria, de la un política país fiscal. puede tomar dos Como ya se había opciones. comentado Esas antes, opciones dependerán la de lleva cuál a sea su cabo el objetivo gobierno o de su México necesidad. y en general el Como gobierno primera de cada opción país o tenemos de la cada política estado. monetaria expansiva, Su donde el Banco herramienta es el Central presupuesto incrementa la público oferta y sus monetaria. componentes son el Esto lo hace ingreso, con el el fin de gasto y elevar la el deuda Producto pública. Interno Bruto Sus solo principales cuando la inflación es características es baja. que Por crea otra el parte, ahorro tenemos la público política suficiente para monetaria incentivar el contractiva, nivel de donde el inversión banco pública reduce la nacional, oferta además de monetaria que se para encarga de bajar el absorber de la Producto economía Interno Bruto. privada los Esto se ingresos realiza cuando suficientes la para hacer inflación es frente a alta sus y se requiere necesidades de gasto controlarla. y se encarga Política de la fiscal. estabilización de la La política economía fiscal a es una través del disciplina control de de la política precios y el control económica centrada financiero. en la gestión de los recursos de un Estado Las y su características administración. generales de la política Esta monetaria, política que cabe fiscal es decir que la llevada a lleva a cabo cabo por el el Banco gobierno de del México, país, quien controla los niveles de gasto e es que ingresos influye en el mediante crecimiento variables como los económico y se da impuestos y cuando el gasto justamente el Banco público Central, el para Banco de mantener un México, nivel de administra estabilidad el en los crédito y países. el dinero de la Su economía, complementariedad maneja la con la inflación, la política emisión de dinero y monetaria y el su funcionamiento convivencia del será Banco clave para de la marcha México, del país además de y que el crea bienestar de empleos sus ciudadanos. permanentes. Es La decir, política fiscal tiene un tiene papel contención de destacado por su precios, efecto se encarga de la estabilizador de prevención de las inflación, fluctuaciones de la del economía crecimiento a económico y, través de como su ya lo impacto comenté, expansivo aumento o del empleo, contractivo y siempre sobre la trata de que demanda haya un agregada, equilibrio en los vía sistemas de manejo de pagos. los ingresos y gastos públicos. Dentro de esta política, el gobierno tendrá dos posibilidades, la cual elegirá estratégicamente de acuerdo a las necesidades de la nación. Por un lado tenemos la política fiscal expansiva, la cual consiste en subir el gasto público o bajar los impuestos. Con esto se consigue elevar el Producto Interno Bruto. Por otro lado tenemos la política fiscal contractiva, la cual consiste en bajar el gasto público o incrementar los impuestos. Esto con el fin de conseguir la reducción del Producto Interno Bruto.
¿Cómo es que la política fiscal sirve de medio para alcanzar la estabilidad dentro del campo económico? A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y, por consiguiente, influye en la producción y el empleo, dando un nivel de precios. Por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. Los objetivos que persigue la política fiscal son, a corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, y en el largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructuras, etc., y del ingreso, que serían incentivos al ahorro. Simultáneamente persigue el objetivo de la equidad y redistribución de la renta. Además, un punto importante es que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente la vida cotidiana, al empleo, los precios, es decir, la política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el estado de bienestar. De hecho, en los presupuestos públicos europeos, más de la mitad del gasto suele corresponder a servicios sociales y solo alrededor del 20% se destina a servicios generales y económicos. Y esto es porque dependiendo del objetivo que se quiera cumplir, hay dos tipos de política fiscal. La expansiva, que consiste en subir el gasto público o bajar los impuestos con la finalidad de elevar el Producto Interno Bruto, o la contractiva, la cual consiste en reducir el gasto público, elevar los impuestos con la finalidad de reducir el PIB. La prioridad que tiene cada país es persuadir de manera eficiente los objetivos propuestos por el gobierno central en cuanto a crecimiento y desarrollo económico. Funcionamiento de la política monetaria dentro del campo económico y su influencia en el mercado. La política monetaria es una parte de la política económica que elabora y sigue la autoridad, junto con otras políticas económicas no monetarias, como la regulación de las actividades industrial, la política fiscal, los sistemas de garantías jurídicos de la actividad económica, la política sobre importaciones y exportaciones. En el caso de la política monetaria, los medios que están a disposición de la autoridad son dos: controlar, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que hay en circulación, fijar los tipos de interés que se van a aplicar. Ambos medios están íntimamente relacionados, además de otros, que suelen implementar los bancos centrales, como la compra o venta de divisas, la fijación del coeficiente de caja, la puesta a disposición o financiación para los bancos, etc. La ampliación o reducción de la oferta monetaria afectará a los tipos de interés, que serán menores o mayores según el caso, y también influye en las condiciones de crédito de los bancos, que darán financiación a empresas y particulares con más facilidad cuando hay más dinero en circulación, y endurecerán estas condiciones cuando hay menos dinero o es más caro. Esta subida o bajada de dinero en circulación llega, por lo tanto, a través de los bancos a las empresas o particulares, por lo que afecta a la inversión y consumo, consiguiendo según lo que necesite, incentivar o frenar la actividad económica del territorio. Conclusión. De acuerdo a los datos expuestos, se incluye que la política monetaria tiene las herramientas necesarias para contener la inflación, mientras que la política fiscal puede fortalecer la economía en el largo plazo, invirtiéndolo en infraestructura, salud y educación, y distribuyendo equivalentemente el ingreso y las oportunidades en todo el sistema.